Dios tiene que ser primero. En la época patriarcal, Antiguo Testamento, en el hogar, el primer hijo que naciera en casa, el primer hijo que naciera de la pareja, del matrimonio, era llamado el primogénito. A los 8 días de haber nacido, el hijo tenía que ser presentado, tenía que ser llevado al altar, presentado ante el sacerdote. La familia tenía que venir con una ofrenda y esta se llamaba la consagración del primogénito. ¿Cómo se llamaba? La consagración del primogénito. Si ustedes anotan, les queda más. El que escribe le queda más. Si usted no escribe, le va a quedar menos. Se llamaba la consagración de los primogénitos. Con respecto a las actividades del campo, a las actividades agrícolas, que eran las actividades económicas de aquel tiempo, refiriéndose a los animales, todo primer animal que le nacía al criador tenía que presentarlo también como una primicia, sea de la vaca, de la oveja, de la cabra, hasta del asno, tenían que presentarlo como una primicia. Y en las actividades agrícolas del campo también se les dio instrucciones de practicar la primicia. La primera gavilla, la primera planta, los primeros frutos tenían que ser traídos como reconocimiento de que Dios había ya comenzado a dar cosecha en aquel terreno donde se había colocado la semilla. En la organización familiar, en la organización de la familia, el padre, ¿qué hacía? Bendecía al hijo primogénito. Los bendecía a todos los que se procreaban ahí en la pareja. Pero sobre el primogénito había una bendición que era resaltante, porque le entregaba doble bendición. Al primogénito se le entregaba una bendición doble, porque si el padre de familia moría, él tenía que encargarse de la viuda y del resto de los hermanos. Por eso la bendición era de doble porción. Pero no solamente la bendición era en el aspecto material, que iba a recibir beneficios o bienes multiplicados, sino que estaba también ligada a una bendición espiritual, a un pacto que se había establecido en el área espiritual. Era una carga profética. En el Nuevo Testamento también se habla de primicia. Se dice en la Biblia que Cristo es primicia de los que durmieron. Primera de Corintios capítulo 15. Primicia de los que durmieron. Es decir, que Jesucristo es el único hombre que ha muerto y ha resucitado para no ver muerte jamás. Es el único hombre que tiene aproximadamente 2000 años vivo. ¿Y dónde se encuentra hoy? A la derecha del Padre, con el cuerpo de gloria con el cual Dios lo revistió después que resucitó. Ahora, en nuestro tiempo ya no se habla de la bendición de los primogénitos, porque si no, yo en casa hubiera recibido la bendición, porque soy el primero que nació en la familia, en el matrimonio de mi mamá y mi papá. Y no fue así, porque mi papá, por ejemplo, historia pastoral, mi papá dejó una casa a mi mamá, pero si me fuera dejado doble herencia, la casa, oye, el hijo mayor, vamos a darle la casa, los demás que vean cómo se las arreglan, pero la casa le quedó fue a la hija, a la hembra, y no es la primogénita, porque eso ya no se está cumpliendo en este tiempo, amén, ya no se está cumpliendo en el tiempo de la gracia en el que estamos, porque si no los primeros hijos todavía hoy estuvieran siendo beneficiados con un bien
que los padres hayan podido labrar en su vida aquí. Pero aunque en el Nuevo Testamento no se practique o no continúe la práctica de la bendición del primogénito, ya no se celebre como lo hacen en Israel la fiesta de las cosechas, no quiere decir que el principio haya sido erradicado, porque recuerden de que la cruz, Jesucristo en la cruz es el cumplimiento. Jesucristo en la cruz es el cumplimiento de la profecía. El Antiguo Testamento, ¿qué dice la palabra que era? El Antiguo Testamento era sombra de lo que venía. ¿Cómo era redimido el pecado del pueblo de Israel antes de Cristo? A través del sacrificio de animales. El cordero, el mejor cordero, un cordero sin defecto era presentado en el altar, y con el derramamiento de sangre era redimido, eran perdonados, eran como cubiertos los pecados del pueblo. Ese sacrificio dejó de practicarse cuando Cristo se hace sacrificio por nosotros en el Calvario. Cristo se sacrificó una sola vez y para siempre. Su obra quedó en la eternidad, en un eterno presente. Amén. La gente que cree en Cristo, que creyó en Cristo ayer, fue salva. Los que creen en Cristo hoy son salvos. Y los que creerán en Cristo mañana recibirán salvación también. Porque su obra no tiene que venir constantemente a la tierra para ser sacrificado. Fue sacrificado una sola vez, vendrá nuevamente, pero a levantarnos a nosotros como iglesia. No para ser llevado al Calvario. Y posteriormente a nuestro levantamiento, la segunda venida, cuando ponga sus pies sobre el monte Sinaí, en Israel, en su segunda venida, después de la tribulación. Pero bien, el diseño, la promesa, la figura estaban en el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento en Cristo es el cumplimiento, es lo original. Los judíos vivieron la sombra, pero nosotros vivimos en la realización. Amén. Vivimos en lo auténtico. Primero, Dios en el hogar. Ese es el principio. Dios primero en el hogar. Dios primero en nuestra finanza. Dios primero en la iglesia. Dios primero en la toma de decisiones. Si Dios es realmente primero en la toma de decisiones, nosotros, lo digo por la nación en la que vivimos, todos los que se han ido, todos los que han salido por la situación crítica y económica que vive el país, si lo hubieran hecho pidiéndole permiso, razón, consejo a Dios, no les hubiera ido tan mal afuera. No estuvieran fuera del camino de Dios como están muchos hoy, que pueden tener algo financiero, pero su vida espiritual está seca, está muerta y se han apartado. Han cambiado el privilegio de la bendición de Dios por las bendiciones que otorga el mundo, por los beneficios que otorga el mundo, por un plato de lentejas, por un plato de comida, por un poco más de monedas en la cartera o en la cuenta. Han abandonado lo primero, y cuando se abandona lo primero, las cosas no funcionan bien, porque el principio lo establece Dios para que a nosotros las cosas nos salgan bien constantemente, para que a nosotros nos vaya bien estando solteros, estando casados, siendo padres, siendo abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, en cualquier etapa donde nos encontremos, vivamos en plenitud de vida, regocijados en Dios y en su palabra, no tengamos tristezas a cuestas, vivamos con el gozo, la alegría y la bendición de Dios perpetuamente. Pero sí nos mantenemos caminando con el principio de primicia, porque primicia no es solamente el ámbito financiero. Cuando la persona o congregaciones o iglesias solamente mencionan primicias en el área financiera, están enseñando una teología a medias, una teología patas cortas, una teología que no dice completamente la verdad.
Dios nos hace referencia a el principio de la primicia, no solamente para que nuestra vida financiera crezca, sino para que nosotros como familia también veamos la bendición de Dios, que no existan encontronazos que dividan, que separen el seno familiar, que separen los matrimonios. Si el matrimonio está bajo la bendición de Dios y tanto el hombre como la mujer tienen a Dios en primer lugar, no puede haber separación, porque donde está Dios de primero, las cosas funcionan bien. Donde está Dios de primero, hay amor que se desborda en la pareja, hay amor que se derrama en la familia, hay amor que se vierte en el hogar. Pero cuando se saca a él de la prioridad o del lugar donde él merece estar, las cosas comienzan a operar con muchos problemas y dificultades, con mucha desaveniencia, con muchos pleitos, con separaciones, con rencilla, con mucho odio. Las personas que tienen conciencia de que Dios es primero, siempre van a dar en el blanco de Dios. Amén. Nunca se van a equivocar, porque antes de tomar una decisión, le consultan a Dios primero. Porque hay gente, como les decía, muchas veces le van los tapones cerebrales al joven o al no tan joven que quiere tener pareja, que quiere noviarse o quiere casarse, pero no tomen en cuenta a Dios y se van solamente por la parte hormonal o física, sin saber que se están uniendo a alguien que va a destrozar y va a destruir su armonía y su paz interior. Porque una cosa es la apariencia de afuera, pero el que conoce el corazón es Dios. Y Él sabe lo que más y mejor te conviene. Cuando alguien que está en la iglesia, cuando alguien está en los caminos de Dios y coloca sus ojos en otro, una mujer coloca los ojos en un hombre y ese hombre la enamora por lo que le habla, por lo que le dice, y la palabra la diluye, la palabra la hace que corra del lugar principal de su corazón, entonces viene a transitar por caminos de maldición, porque aparta a Dios de primero. ¿Y a quién coloca en ese lugar? Al novio. Coloca en ese lugar al hombre. ¿Y en quién piensa en todo el tiempo? ¿En el novio o en el hombre? Y si es el hombre, es en la mujer. Y ya no es Dios quien está en sus pensamientos como primera prioridad. Ya no es Dios, ya no es la palabra, ya no es la iglesia, ya no es el servicio, ya no es servirle a la gente por amor a Dios, sino que se desenfocan y la vida comienza un proceso de deterioro, porque donde no está Dios comienza un deterioro en el interior del ser. Nuestras vidas, mientras más avanzan en unidad, como pareja, como matrimonio, si Dios se mantiene en el centro de nuestra vida, vamos a ser como los buenos vinos. Mientras más avanzamos, mejor nos ponemos en nuestra relación. Amén. Pero los demás son como el vino nuevo en un odre viejo. Se rompen las relaciones, como se rompe el odre cuando le colocan un vino nuevo. Porque el vino nuevo en un odre viejo, el vino se fermenta. El vino va creando fermentación, se va evaporando, va aumentando la presión en el envase. Así es cuando la gente, cuando el hombre, sin tomar en cuenta a Dios, hace alianzas con personas que les roban lo principal, les roban la fe, les roban la prioridad del Dios que antes tenía en el lugar principal. O tal vez fue que nunca estuvo en ese lugar y estaba esperando que apareciera la persona para ubicarlo en la postura principal del corazón. Los reyes en el Antiguo Testamento, los reyes, David, Salomón y muchos reyes en el Antiguo Testamento, ellos no iban a la guerra si antes no levantaban un altar, colocaban una ofrenda y pedían dirección a Dios. Y cuando lo hacían de esta forma, venía Dios y respondía. Y les decía cómo iban a hacer la guerra, cómo iban a atacar, si los iban a rodear, si los iban a enfrentar
o simplemente se quedaban en el campamento alabando y adorando a Dios, y él se encargaba de confundir a los enemigos y que entre ellos se eliminaran unos con otros. Pero esperaban. Cuando no lo hacían, eran derrotados. Cuando no consultaban a Dios, eran destruidos. Cuando no tomaban en cuenta la dirección de Dios para este asunto, fracasaban de forma demasiado traumática para la nación. Las personas que tienen conciencia de que Dios es primero, siempre tomarán las decisiones acertadas. La Biblia nos dice en el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Encomienda a Jehová tus pasos, encomienda a Jehová tus decisiones y Él te va a hacer tomar las mejores. Amén. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Pero la subcultura cristiana evangélica ha movido ese lugar y solamente se ha apuntalado en promover la parte financiera cuando se habla de primicia. Lo cierto es que Dios sí está interesado en nuestra finanza, porque es parte de nuestro modo de vida aquí en la tierra. Dios está interesado en nuestras ofrendas. Dios está interesado en nuestros pactos, en nuestros votos, en nuestras primicias. Dios está interesado en nuestros diezmos. Claro que sí está interesado, pero principalmente Dios está interesado en lo que dice Proverbios 23:26. Proverbios 23:26, en esto radica el mayor interés de Dios. Proverbios 23:26 dice: hijo mío, dame tu corazón. Este es el verdadero interés de Dios, en que nosotros le entreguemos nuestro corazón. Porque si Dios tiene nuestro corazón, tiene nuestros pensamientos, tiene nuestras decisiones, tiene nuestras manos, tiene nuestros pies, tiene nuestras habilidades, tiene nuestros recursos, tiene nuestro dinero, lo tiene todo de nosotros, si tiene el corazón. Porque la Biblia dice que del corazón mana la vida y que tenemos que guardarlo, y si nosotros se lo entregamos a Dios, lo estamos poniendo en las mejores manos. Si nuestro corazón lo colocamos en las manos de Dios, en esas manos estará bien seguro, bien bendecido. Ahora, hay gente que yo escucho hablar como dicen en el término beisbolístico, en este inning del partido, ya cuando estamos por ser arrebatados a la presencia de Dios, porque yo creo que falta muy poco para que como iglesia seamos arrebatados en las nubes con Cristo Jesús. Ya cuando está próximo el arrebatamiento de la iglesia, hay gente todavía en la iglesia preguntándose si el diezmo es para el Antiguo Testamento o es para el Nuevo. Todavía hay gente preguntándose si las primicias son para el Antiguo Testamento o son para el Nuevo Testamento. Que si eso era en la ley de Moisés, que si eso ya fue por Abraham, que ya en Cristo nosotros lo que pongamos en el corazón. Lo que pasa es que mucha gente no pone nada en el corazón, no dispone. Se basan en lo que dice Pablo en 2 Corintios 9, que dice: cada quien dé como propuso en su corazón. 2 Corintios capítulo 9, verso 6 en adelante. Pero hay gente que no propone nada. Hay gente que propone cero. No tiene ninguna propuesta. Y Dios, el diezmo es una referencia básica. ¿Qué es el diezmo? Una referencia básica. La primicia es la generosidad de Dios ensanchada. La primicia es la generosidad de Dios ensanchada, donde Dios es primero. Amén. Repito, el diezmo es una referencia básica. Es una referencia básica como hijos de Dios. Lo cumplieron en el Antiguo Testamento. Antes de Moisés lo cumplió Abraham. Cuando no existía Biblia lo practicó Abraham. Cuando no existía Biblia lo practicó Isaac.
Cuando no existía Biblia, lo practicó Jacob. Después de la muerte de Moisés y los escritos de Moisés, comenzó todo el pueblo de Israel a practicarlo. En el tiempo de Jesús era algo tan básico que Jesús no perdió mucho tiempo en esta lección. Era algo que el pueblo de Israel tenía bien asentado en su espíritu. Solamente se lo dijo para recalcárselo a los hipócritas en Mateo 23, 23. Que ellos venían y diezmaban, traían del campo menta, comino, eneldo, todos frutos del campo venían y traían el diezmo o traían la primicia al templo, al sacerdote. Y él les dijo: ustedes, hipócritas, han dejado lo principal. Lo principal es la misericordia, la justicia y la fe. Y no están actuando con justicia, no están actuando con fe ni con misericordia. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Tienen que actuar con justicia, tienen que actuar con fe, tienen que actuar con misericordia, sin dejar de diezmar también de tus labores del campo o de tus actividades cualquiera que realices. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, este principio es estructural, es medular, es vertical. Dios es y tiene que ser primero. El libro de Santiago dice una verdad extraordinaria. En el capítulo 1 del libro de Santiago, verso 17 y verso 18, comienza diciendo, verso 17 del capítulo 1 de Santiago: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo lo bueno desciende de Dios. Amén. Todas las cosas buenas vienen de Dios. Todo don perfecto, todo regalo, toda cosa maravillosa, extraordinaria, buena, viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Él es bueno y seguirá siendo bueno porque es su naturaleza. Así que de Él no espere cosas malas. Las cosas malas que te han ocurrido, o las que te pasan, o las que están por pasarte, no vienen y no vendrán de parte de Dios. Amén. De Dios no viene cosa mala, viene todo lo bueno. Pero en el verso 18, dice algo que quiebra el corazón. Él dice: Él, de su propia voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Para que seamos primicia de sus criaturas. Es decir, que para Dios, fíjense lo grande, Dios es el creador. Dios es el que hizo el universo, hizo la tierra, hizo los planetas, hizo las constelaciones, hizo todo el sistema solar, hizo todos los millones de estrellas. Y Él, siendo el creador, nosotros las criaturas, para Él, nosotros somos primero. Para Él, tú eres primero. Tú eres realmente importante para Dios. Tú eres su primera prioridad. Eres tú para el Señor. Tú eres la pieza de mayor valor que hay en la tierra para los ojos de Dios. La persona de mayor valor ante los ojos de Dios eres tú. Porque siendo nosotros pecadores, infieles, desobedientes, Él, por amor a nosotros, por amor a cada uno de los que hoy estamos aquí, envió lo más grande. No envió cualquier cosa. No envió un ángel, no envió un serafín, no envió a un querubín, envió a su Hijo unigénito. El que había estado con Él desde la eternidad, se desprendió de Él, no lo reservó, lo entregó para morir en nuestro lugar. Porque somos demasiado importantes para Él. Y si si nosotros somos tan importantes para Él, ¿cómo le vamos a dar entonces a Él un segundo lugar o un lugar de menos categoría que el primero? Dios tiene que ser para nosotros lo primero.
Lo primero en nuestras decisiones en casa. Lo primero cuando la persona se va a establecer como novio, como pareja de alguien. Pídale consejo a Dios para que las cosas le salgan bien. Pídale consejo a Dios antes de vender o antes de comprar. Pídale consejo a Dios porque lo tiene a él primero, si va a quedarse en el país o va a salir fuera del país. Y espere confirmación, dirección y respuesta de Dios para moverse o quedarse. Porque si usted lo hace así, las cosas te van a salir bien. Las cosas te van a salir bien. Cuando Dios ocupa nuestro corazón, ocupa el lugar primero en nuestro corazón, vamos a vivir agradecidos de Él, reconociendo que de Él es la gloria, es la honra, es la alabanza. Él es digno de toda adoración y nos vamos a dedicar a presentar nuestra vida, a servirle. Vamos a traer ofrendas, vamos a diezmar, vamos a ser líderes, vamos a prestar nuestras casas, vamos a ser útiles en la obra de Dios. Vamos a disponernos a servir por agradecimiento a lo grande que es Dios y a lo tan hermoso que Él nos tiene delante de sus ojos. Y que no solamente Él nos va a bendecir en una sola área de nuestra vida, sino en todas. En todo lo que concierne nuestra existencia, Dios quiere bendecirnos, glorificarse y establecer su reino en nuestras vidas. Esta es la base principal de una verdadera vida espiritual. Lo demás es carpintería, como dice, o es periférico. Lo demás es de segundo renglón o de tercer renglón. Que la gente, que si se pinta, que si no se pinta, que si es bautista, que si es pentecostal, que si usa pantalón, que si usa falda, que si usa zarcillo, que si usa cadena, eso es periferia. Lo principal y lo modular es dónde tienes a Dios en tu corazón. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu corazón? La raíz de nuestra existencia y nuestra naturaleza esencial radica en qué lugar está Dios en nuestra vida. La Biblia lo asegura. Dios nos asegura que si nosotros le ponemos a Él en primer lugar, Él nunca nos pondrá en segundo. Para Él siempre estaremos VIP, en primera fila. Amén. Para Dios siempre estaremos en primer lugar también. Cuando Dios es nuestro primer lugar, se van a abrir tesoros escondidos. Se van a abrir puertas de dimensiones espirituales de fe y de alto rango para que recibas la bendición de Dios en escalas mayores. Cuando Dios ocupa el lugar principal en nuestras vidas, algo grande va a ocurrir en nuestras casas. Algo grande y bueno va a ocurrir en nuestros hijos. Algo grande y bueno va a ocurrir en nuestra familia. Algo grande y bueno va a ocurrir en nuestra ciudad. Algo grande y bueno va a ocurrir en nuestro país. Mateo capítulo 6, verso 33. Este verso se lo saben ustedes de memoria. Buscad primeramente, buscad. No es si quiero, si me sale, si cómo amaneció hoy. Dice buscad. Es un verbo que está en un presente imperativo. Es una orden. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Su justicia. Para que todas las cosas sean y todas las demás cosas serán añadidas. En su casa usted lee el contexto y habla de qué cosas iban a ser añadidas, porque está hablando de vestido, de comida y de todas las cosas que son importantes y que mortifican, afanan y preocupan a la gente. Lo primero que resalta este texto es que tenemos que conectar a Dios como lo principal en nuestro corazón. Él, lo principal en nuestro corazón. Y actuar con justicia en el hogar. Justicia en nuestras decisiones, justicia con nuestros hijos,
justicia en el trabajo, justicia en nuestra nación, justicia fuera de nuestra nación, justicia internacional, justicia en todos los hechos de nuestra vida. Cuando nosotros actuamos con justicia, que es la voz profética que recibimos a través de la Biblia, nosotros levantamos la bandera de la confrontación, de la denuncia y del desafío. ¿Desafío a quién? Desafío a la iglesia, para que seamos una iglesia comprometida en vivir en integridad, en santidad, buscando la presencia de Dios, no solamente cumpliendo con rituales o con prácticas para que la gente nos vea, sino que realmente exista una búsqueda de Dios con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Que lo que Dios demandó cuando le preguntaron a Jesús, resúmenos la Torá, resúmenos la Biblia, resúmenos los mandamientos, y Jesús le dijo, bueno, se los voy a resumir: amen a Dios con toda su fuerza, con todos sus recursos, con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma, y al prójimo como se aman a ustedes mismos. Allí está resumida todos los mandamientos se resumen allí. En amar a Dios, en tenerlo a Él en primer lugar y al prójimo como a nosotros mismos. Y si Dios ocupa ese lugar, nuestro sistema de valores estarán en el orden correcto, en el orden adecuado. Nuestra sociedad tiene que moverse con los principios y fundamentos de Dios como Él los demanda. Y solamente los vamos a poder manifestar, testificar cuando Dios ocupe ese lugar. Cuando Dios ocupe el primer lugar en nuestro corazón, la pareja se va a mantener fiel al pacto matrimonial. No va a estar viendo que está cambiando la persona, que ya no era tan buen moza como estaba cuando era joven o cuando tenía los 17 o los 18 años, que ya tiene 50 o más o 40, ya las cosas empiezan a cambiar. Cuando Dios ocupa el primer lugar, usted sigue viendo a su mujer bella. El hombre sigue viendo a su esposa hermosa, la más linda de todas. Y así debe suceder con ella también. Si Dios ocupa ese primer lugar, la infidelidad no tiene lugar. Los valores en nuestra sociedad se vieran marcados, en nuestras familias se vieran bien reflejados. Nuestros muchachos no anduvieran como unos títeres de las redes sociales, movidos por toda la inmoralidad y por toda la suciedad que por allí se cuela también, sino que con fundamentos y valores en su estructura interna espiritual fueran y serán capaces de tomar informaciones y desechar aquellas que no les conviene, desechar aquellas que les son nocivas, desechar aquellas que le traen destrucción, depravación, degradación plena de su moral y de su ética. Pero ¿por qué no ocurre así? Porque Dios no ocupa el lugar primordial. Cuando Dios ocupa el primer lugar, las cosas toman su orden. Hay orden en la familia. Los hijos quieren ser más adelante, cuando se casen, como fueron sus padres, porque vieron orden en la familia. Pero un hijo que haya visto una zampablera con los padres, van a la iglesia, pero en la casa se dan a sartenazo. En la casa palabras vienen y palabras van duras. Y van a la iglesia y unen las manos o las levantan. Por lo menos hipócritamente algunos lo podrán hacer. Pero cuando no hay una vivencia en casa, al hijo le cuesta seguir los fundamentos de Dios. Cuando ven que la madre no ora, ni lee Biblia, no le gusta ir a la iglesia, no la ven comprometida, ¿qué hijo va a seguir el ejemplo del padre si no tiene una influencia? Pero ustedes que están jóvenes, los que no tienen familia todavía, los que no se han casado, tienen la oportunidad de levantar una casa con los fundamentos y valores de Dios, estableciendo a Dios en primer lugar en sus corazones, en primer lugar en sus vidas. Venezuela, más que un cambio político,
una reestructuración en lo económico, lo que necesita es volverse a Dios. Nuestros gobernantes lo que necesitan es volverse al único y verdadero Dios. Porque no son varios dioses, eso eran las naciones paganas. Las naciones paganas como Egipto y como muchas otras, Irán, Irak. Esa es una gama de dioses, un abanico de dioses. Dios es uno, el Dios verdadero es uno. Dioses con D minúscula son muchos, pero el único que quita el pecado, el único que da vida verdadera, el único que satisface las necesidades a plenitud en el ser humano, se llama Dios, Jehová Todopoderoso, y Cristo nuestro Señor que nos salva. Cristo nuestro Señor que nos redime. Cristo nuestro Señor que limpió nuestros pecados. No hay otro Dios, no hay otro Señor, no hay otro Salvador, solamente Cristo. Solamente en Él tenemos bendición completa, bendición abundante, bendición plena. ¿Cuál es el valor ético y moral que tendrán tus hijos? Nosotros les podemos dejar y, oye, bendito el hogar que le puede dejar casa, carro y bienes a sus hijos cuando se vayan. Bendito esos padres, los felicito. Quiera Dios todos lleguemos a ese nivel, que le dejemos herencia a nuestros hijos materiales también. Pero la principal herencia a nuestros hijos a dejar como legado es nuestra vida de fe. Es nuestra vida de fe. Porque como decía el cántico, que se entonaba el cántico de adoración, aunque se les presenten montañas en su caminar para lograr su objetivo, ellos dirán, Dios es más grande. Cuando se le presenten gigantes en su salud, que le aparezca un cáncer, algo extraño por allí en la vida, ellos puedan decir, mi Dios es más grande. Dios es más grande. Cuando se le presente situaciones que le tiendan a causar ira, rencor en su corazón, ellos podrán decir, pero Dios es más grande que el rencor que quiere atrapar o envolver mi corazón. Tú eres más grande, Señor. Ven. Y no dejar que el rencor, no dejar que la duda o la incredulidad, que los afanes de este mundo ocupen el lugar que Dios merece. Cuando Dios dice busquen primeramente el reino de Dios, es porque mucha gente había puesto el trabajo en primer lugar. Había puesto el buscar la comida o el sustento en primer lugar. Esto tenemos que hacerlo, todos tenemos que hacerlo, todos tenemos que trabajar, porque la Biblia dice el que no trabaja, o el que no trabaje que tampoco coma, no merece comer el que no trabaja. El que no trabaja que tampoco coma, trabaje, busque, invente algo, ingéniesela, pero de alguna manera o forma tenemos que ganarnos la vida. Pero lo principal no es eso, lo principal es que tú te presentes delante de Dios, que tú entiendas y puedas discernir en tu corazón que Dios es lo primero, que Dios es lo más grande y que ese lugar nada lo va a ocupar, ni la esposa, ni los hijos, ni el dinero, ni el trabajo, ni la herencia material. Él es lo primero y tiene que ser siempre ese lugar para Él. Amén. La palabra afán cuando dice no se afanen o no se preocupen, viene de una palabra griega que se llama merin-naos. Una palabra compuesta, merin-naos. Merin es divide a, y naos es mente. Es decir, una mente dividida. Una gente que está afanada tiene una mente dividida. Está en la iglesia, tiene la Biblia, pero está preocupado. Cree que tal vez si no se preocupa más de lo que ya está, las cosas no se van a resolver. Y Dios dice, confíen. Busca primero de mi presencia, busca primero de mi consejo, busca primero de mi palabra, y esas cosas que tú estás necesitando, yo las voy a traer, yo las voy a suplir, yo te las voy a entregar, yo le voy a dar orden a alguien para que llegue a tus manos.